Hola, muy buenos días. Un saludo muy cordial a los asistentes a este congreso Traje Vic 2023. El objeto de mi ponencia, que ha sido aceptada en el Simposio Trabajo y Acción Sindical, reza supuestos de actividad múltiple de la prestación laboral, subcontratación, condiciones de trabajo y control sindical. Bien, como introducción, decir brevemente que los nuevos modos de producción están configurando supuestos de economía colaborativa, trabajos en red, cadenas verticales de contratación que en ocasiones encubren formas sutiles de degradación de las condiciones de trabajo y difuminación también de los estatutos de responsabilidad empresarial. Esto es algo paradójico, puesto que parece que la legislación laboral estaría avanzando, se estarían alcanzando parámetros cada vez más progresivos en materia de garantía de los derechos laborales, pero digamos, diseñando un marco laboral ya periclitado parcialmente, ya obsoleto. Entonces, al no tener tampoco esa visión, ese dinamismo en percibir los nuevos modos de producción postindustrial, trabajos colaborativos en red, trabajos verticales como organización productiva en subcontrataciones de servicios, se está quedando, digamos, desprotegido colectivos cada vez más grandes de trabajadores para los que no tiene encaje esa garantía laboral en la lógica económica que ahora está imperando. En primer lugar, la externalización productiva, bueno, pues sabemos que es un mantra que existe tradicional en España, la externalización productiva, descentralización de la mano de obra. Ha sido tradicional en algunos sectores y sigue siendo como construcción, pero no solo construcción. Hay que encajar la libertad de contratación de la Constitución, el artículo 38, el Código Civil, con las debidas garantías a los derechos de los trabajadores, sobre todo que están trabajando en contratas y subcontratas, ¿no? Es cierto que este marco de economía de mercado en principio hace complicado establecer límites muy radicales en la defensa de derechos de los trabajadores en cuanto podría cercenarse esa libertad de contratación que estoy comentando. No obstante, sí que el legislador en este sentido ha sido conocedor de esta tensión en la merma de derechos laborales y también de prevención de riesgos laborales de las cadenas inferiores de subcontratación, y ha incidido con alguna norma en el Estatuto de los Trabajadores y en alguna ley específica, digamos, para ahormar esta libertad de contratación con los derechos de todos los trabajadores, también los que están trabajando en los niveles inferiores de las contratas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España al hilo, al albur del auge económico, de las burbujas inmobiliarias, de los periodos de expansión? Bueno, pues que se ha crecido muchas veces descentralizando la producción hacia niveles más bajos, es decir, ha asumido la mano de obra las empresas con menos estructura productiva, con menos solvencia preventiva también. Y eso ha tenido consecuencias tanto en los derechos de los trabajadores como en los estándares de siniestralidad. Subcontrataciones económicas, por ejemplo, que hacen rentable que un empresario principal, una empresa principal, subcontrate con contratas y subcontratas de tal manera que aún incluyendo el beneficio industrial, el valor añadido de estas contratas o subcontratas, a esta empresa principal le resulta más rentable que realizar la obra o el servicio por sí mismo. Algo que realmente no se explica salvo teniendo en cuenta el mecanismo decreciente de la rentabilidad empresarial a medida que estas cadenas de subcontratación se producen. El Estatuto de los Trabajadores es cierto que introduce tráfagos de comunicaciones recíprocas del empresario principal con contratas y subcontratas, pero son comunicaciones formales que se remiten a desarrollos reglamentarios que luego no se han producido y en los que muchas veces, por ejemplo, el artículo también 64 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se habla
obligaciones de la empresa respecto a los comités de empresa y demás. Se establecen comunicaciones de carácter trimestral o de otro tipo, pero que también se remiten, como los propios convenios colectivos, en una especie de propiedad conmutativa perversa. Los convenios colectivos remiten a la legislación vigente y la legislación vigente remite a lo que digan los convenios colectivos, con lo cual se echa de menos lege ferenda, un marco regulador potente, precisamente, que garantice el control sindical cuando en un centro de trabajo concurren un rango de empresas importante, la mayoría de ellas con una, digamos, con una atomización y una dispersión notables, con un número de trabajadores muy pequeños que impide realmente tener un desarrollo de la acción sindical. La solución podría ser agrupar en estos centros comunes de trabajo que agrupan tantas empresas un mecanismo de control sindical unitario que duraría mientras la permanencia de la contrata esté vigente y que tendría además un control, un registro a disposición de la autoridad laboral. Digamos porque el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en un primer término, realmente sí establece la responsabilidad solidaria del empresario principal por impagos y por descubiertos de la seguridad social. El artículo 24.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el deber de vigilancia en materia preventiva de ese empresario principal respecto a las contratas y subcontratas, pero también determina que esa responsabilidad es solidaria, indistinta, y eso es un rigor notable en el control. ¿Cuál es el fallo? Que lo hace depender de que las empresas principales y las contratistas y subcontratistas sean de la misma actividad, sean de la propia actividad. Y aquí se ha producido realmente una falla notable en el sentido que ahora las nuevas modalidades de producción comportan en numerosas ocasiones que las contratistas y subcontratistas no realizan la misma actividad que el empresario principal, que puede ser incluso una plataforma, que puede ser un fondo de inversión transnacional, que puede ser un holding de empresas en una sede social extramuros de España, ¿no? Estas cuestiones no están bien resueltas y deberíamos ir a jurisprudencia novedosa, rompedora, que ya está estableciendo, por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2018, en el famoso caso de la fábrica de chocolate, que un empresario principal que no tiene la misma actividad que la contratista y la subcontratista contratada, en este caso la fábrica de chocolate, encarga la renovación de los techos de Uralita a una empresa contratista que a su vez subcontrata con una subcontratista. ¿Qué ocurre? Que ahí no hay nada en materia de estructura preventiva, no hay evaluación de riesgos, no hay planificación de la acción preventiva, no hay plan de seguridad, no hay recurso preventivo. Entonces, el Tribunal Supremo va a decir que no es tan importante a los efectos de condenar a todas las empresas, también a la fábrica de chocolate, al recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. No es tan importante, digo, el hecho de que sea la propia actividad, evidentemente unos se dedican a fabricar chocolate y otros a construir, sino que el accidente se haya producido por negligencia, también por negligencia de la empresa principal. No ha habido ninguna diligencia en recabar documentación preventiva a la contratista y subcontratista. Y también es muy importante si ese accidente se produce porque está dentro de la esfera de responsabilidad del empresario. Usted es un empresario y como tal empresario no puede prescindir de una mínima diligencia, como he dicho antes, en el sentido de procurar que la empresa que va a contratar con usted tenga una estructura preventiva o laboral mínimamente adecuada. Usted tiene que hacer las comprobaciones y no se han hecho. Y esta cuestión también es de interés a través de otra sentencia
que precisamente falla en un sentido opuesto a las personas trabajadoras, es una sentencia de 20 de noviembre de 2015, en el caso Meliá Hoteles, en el que esta cadena hotelera insta un ERE por causas organizativas porque 2 hoteles de la Comunidad de Madrid pues no están teniendo los resultados satisfactorios que se consideran. Claro, no van por causa económica porque entonces tendrían que valorar el conjunto de la cadena Meliá y no hay pérdidas, no hay disminución de ingresos. Optan por una razón organizativa. Pero en realidad, ¿qué encubre esto? El ERE implica prescindir de todo el personal de limpieza de estos dos hoteles de la Comunidad de Madrid, ocupadas en un 95% por mujeres. Aquí hay 2 cuestiones. Una, yo elimino mi personal propio de limpieza, que además, ya digo, son mujeres, con lo cual podría haber un indicio de discriminación directa o indirecta en dicha medida laboral de externalización. Yo además, una vez que esas personas han sido despedidas, subcontrato con una empresa multiservicios y esta empresa multiservicios me ofrece un canon por limpiar estos 2 hoteles que me resultan a mí como empresa principal un 50% de lo que me costaba antes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Este ERE organizativo pretende racionalizar la eficiencia de la compañía, mejorar la productividad, la competitividad, o es un mero ahorro económico de costes. Yo elimino mi personal, que tiene un convenio alto, y incluso parte de ese personal viene a través de una empresa externa, multiservicios, cobrando el 50% de lo que cobraban conmigo. Realmente esto no estamos avalando un dumping social. El Tribunal Supremo en este caso cree que no, pero quiero un poco confrontaros ambas sentencias, ¿no? Que son opuestas y que un poco pueden venir a dar la tónica, la pauta de lo que puede ser la tensión jurisprudencial en los años que vienen. La reforma laboral de 2021, de diciembre de 2021, finalmente, como sabéis, ha introducido elementos muy positivos y entre otros ha sido el descabezamiento precisamente del convenio colectivo aplicable en caso de contratas y subcontratas. Sin embargo, a mi juicio ha sido insatisfactorio, no ha cumplido todas las expectativas porque no equipara el salario de los subcontratistas con el salario del empresario principal, tampoco automáticamente asimila el convenio aplicable con el convenio de la empresa principal, simplemente dice que si tiene un convenio propio se aplicará. Una cosa muy positiva es que el salario ahora, si es inferior al convenio del sector, tendrá que respetar el convenio del sector, pero se aplica el convenio propio de la empresa contratista o subcontratista. Si no existiera ese convenio propio, iríamos al convenio de mi sector. Imaginaos, es una empresa de limpieza que trabaja en un hotel, pues iríamos al convenio colectivo de empresas de limpieza, que es inferior al de hoteles, por cierto. Y solo en el caso de que no haya convenios colectivos de eficacia general en mi sector, entonces sí aplicaríamos el convenio colectivo de la actividad de la empresa principal. No el de su empresa, sino el de su actividad. En este caso, pues hoteles o hostelería o como se denomine, ¿no? Ese es un poco el consenso que se ha llegado entre representantes empresariales y sindicales en la elaboración de esta norma. A mi juicio, insatisfactorio, pero positivo en relación con la regulación anterior. Bien, y acabo ya porque si no me voy de los 15 minutos, simplemente también un poco alertaros o un poco subrayaros que también los resultados de mi ponencia, en su caso de lo que escribamos en este libro colectivo que está previsto, es un poco alertar sobre que la lógica económica introduce cambios sustanciales en las condiciones de trabajo. Hay nuevas formas de precarización, nuevos riesgos laborales que deben ser tenidos en cuenta. O sea, el legislador debe actuar ex lege, no confiar siempre en la negociación colectiva, que a veces es tardía y con poca fuerza por parte de la acción sindical para modificar condiciones de trabajo,
y realmente pues estos foros son muy importantes para establecer aquellos puntos que están fallando, aquella quiebra del sistema y proponer soluciones a las mismas. Muchas gracias.